enfriado, como que estábamos medio... Pero era yo, no era la iglesia. Y bueno, cuando los primeros 15 días creo que nos pasó a todos, que pensábamos que iban a hacer esos 15 días nada más, y como todos creo que empezamos a hacer cosas, ¿no? Yo pinté la silla, bueno, cosas así para entretenerme. Pero después fue pasando los días y bueno, y ahí uno empezó a sentirse que extrañaba todas las cosas del Señor. Y más en mi casa que, bueno, como no se sabía bien cómo era, mi papá que nunca dejó de estar en la calle, porque no es que él se quedó en su casa, venía todas las tardes a mi casa. Entonces, por lo consiguiente, mi hijo que vive al lado, no quería que yo fuera a la casa, ni que tuviera contacto con ellos, porque al estar con mi papá y que mi papá andaba en la calle. Entonces, bueno, también eso es como que uno se siente más solo, porque no teníamos reuniones, con el único que me veía era con mi papá, que siempre que iba le tenía que poner el noticiero y era todo de hablar de todo este virus. Yo sentí que me aferré mucho más al Señor, estuve mucho más en comunión con el Señor. Y cuando después nos empezamos a reunir un poquito, cuando pasó el tiempo, que fuimos a la casa de Cristina, que empezamos a reunirnos un poco, y en la casa de Karina también, que empezamos a tener contacto con los hermanos. Yo me acuerdo cuando participamos la primera vez de la cena en casa de Cristina, yo lloraba terriblemente, terriblemente, porque realmente quería tener esa comunión con los hermanos, que todos éramos un pan, ¿no? Y en algo me habló el Señor, porque yo siempre que estaba, cuando terminaban las reuniones, yo agarraba y salía despacito por el pasillo, y salía y me iba. Y muchos me decían, no te vi. Pero el Señor me hizo ver que yo tengo que tener más comunión con mis hermanos, porque son mis hermanos, somos parte de un cuerpo. Por eso ahora es como que no saben cómo disfruto, yo me quedo ahora hasta el final y saludo a los hermanos y comparto, porque el Señor me hizo ver que esa fue una experiencia para mí. Que por ahí uno sí piensa que está bien con el Señor, pero no comparte con los hermanos. Y eso es tan importante como tener la comunión con el Señor. Así que ese era el testimonio que yo les quería dejar. Si alguien tiene algún otro corito. 230 coritos, 230 de las carpetas. Y ahora después Moni, y ya con ese terminamos. Nunca te abandonaré, dice el Salvador, ni jamás te dejaré, fiel es el Señor. Seguiremos nuestro viaje, Mónica, vos sabías. Salmo 125. Salmo 125, Marina. ¿No se escucha con el auricular? Bueno, no. ¿Se escucha? Y con este terminamos para darle lugar a la hermana.
que no se eternizará, que no se eternizará, para siempre estará. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así que pueblo de su pueblo al cielo. La reunión del miércoles que viene es de oración. Y bueno, preside Julieta. Sí, todo. Bueno, le doy lugar al hermano. Qué alivio. Mucho calor tenía con el tapaboca. Bien, hermanas, vamos entonces con la ayuda del Señor. No es fácil, tanto tiempo como una meditación, así que, bueno, vamos a tener una palabra de oración. Voy a empezar a mirar el reloj. Padre querido, que estás en los cielos, quiero alabarte, quiero darte las gracias que podemos estar nuevamente, Señor, aquí reunidas en tu casa de oración. Y como dice, Señor, ese himno que es tan hermoso, donde el alma tantas veces su fuerza y luz halló. Y así es, Señor. Y también donde tú nos das la preciosa oportunidad de poder alabarte, Señor, en compañía de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por las hermanas que en esta tarde pueden estar aquí con nosotras. Y también, Señor, bendigas a las que no están, Señor, y puedan estar compartiendo también la reunión en esta hora. Prepáranos, Señor, para escuchar tu palabra y que tu sangre preciosa también pueda limpiarme más y más, Señor, para que también tú quieras usarme, Señor, quieras ayudarme a poder compartir aquello que tú has puesto en mi corazón, Señor. Así, Señor, dejo todo en tus manos, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Me ha dado calor de verdad. Bien, hermana, vamos a abrir la palabra de Dios en San Juan. El capítulo 4. San Juan capítulo 4, ese encuentro que, si bien yo ya he decidido que, por ahí no sé si vamos a hablar de los encuentros como habíamos pensado, yo había pensado, era el sentir mío, no era de ustedes. Porque también veo que lo están dando los hermanos a la mañana, tan hermoso también, y bueno, también se está dando en la escuela dominical, y por ahí no sé, ahí me entró la duda a mí. Y bueno, en esta tarde quería leer unos versículos, es el encuentro, sí, de la mujer samaritana con el Señor Jesús. No sé, yo siento como que retumban, ¿puede ser? ¿Escuchan claro? Me parece como que, pero en realidad, quería leerles la última parte, ¿no? Cuando el Señor le dice, cuando ella le dice al Señor, que dice en el versículo, después de la conversación, no quiero hacerlo largo, por eso acorto, hermano. Después de la conversación, capítulo 4 y el versículo 18, ¿no? Cuando el Señor, bueno, te dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene, bien, no es tu marido, ¿no? Pero la mujer cuando le dice, Señor,
En el versículo 19, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y así termina, digamos, la conversación del Señor Jesús con esta mujer. Después le dice, ¿no?, que vaya a llevar la noticia. Y en realidad lo que yo sentía en mi corazón de hablar un poquito es acerca de la adoración. Adoración que nosotros como hijos de Dios debemos rendirle a nuestro Señor, a nuestro Padre. Y vemos acá, ¿no?, yo decía, qué privilegio que tenemos, porque el Señor le dice a la samaritana, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ya el Señor, que quedaba poco tiempo para ir a la cruz. Por eso dice, mas la hora viene. Él tenía primero que entregar su vida por nosotros. Tenía que resucitar, como ya se los había dicho también a los que estaban con él, a sus discípulos y a todos. Tenía que resucitar, tenía que ascender a los cielos. Como le dijo también, ¿no?, cuando los llevó antes de ascender a los cielos, a los apóstoles, y les había dado una promesa, que no los iba a dejar huérfanos, que el Señor iba a enviar el Consolador, al Espíritu de verdad. Eso está todo acá en San Juan y son textos muy conocidos por nosotros. Y así, por eso digo, ¿no?, que el Señor se refería realmente, yo lo entendí así, Él se estaba refiriendo a todo lo que iba a acontecer, y que ya los verdaderos adoradores no iban a necesitar un lugar específico, porque la mujer dice, en este monte nuestros padres adoraron, en Jerusalén, sabemos cómo iban una vez al año, ¿no?, lo que sería esa caravana, ¿no?, de judíos a adorar a Dios al templo, una bendición especial. Ellos seguramente esperaban para poder asistir. Por eso pensaba, ¿no, hermana? Qué bendición que tenemos nosotras, porque nosotras tenemos el Espíritu, de verdad, como dice acá el Señor, como dice, mas los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y nosotros, que le hemos conocido al Señor, acá en esta tarde somos todas, a ver, creo que sí, yo me alcanzo a ver mucho ya, a donde están atrás, pero creo que somos todas ya hijas de Dios, porque nadie puede rendirle adoración a Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Por eso dice el Espíritu, en espíritu y en verdad. Eso tenemos que quedar bien claro en nuestras vidas. Si todavía nosotros, y si en esta tarde, no sé, puede haber algún alma que no tenga todavía a Cristo en su corazón. ¿Y qué es tener a Cristo? Haberse arrepentido de sus pecados, y haber creído en el Señor Jesús como su Salvador. Creer que el Señor, cuando fue a la cruz, cargó con nuestros pecados. Por eso dice la palabra, murió el justo por los injustos. Pero el Señor sabía que Él era el único que podía salvarnos.
Por eso tuvo que venir, dio su vida, ocupó nuestro lugar, cargó nuestros pecados. Y así, entonces, si nosotros hemos creído y le hemos recibido, porque hay mucha gente que cree, pero no toma esa decisión de recibir al Señor Jesús en su corazón, como el Señor lo establece en su palabra, con arrepentimiento y fe en la obra de Cristo. Así nosotros, la mayoría de las que estamos acá, y creo que todas, ojalá fuera así, hemos alcanzado la salvación de nuestra alma, pero aparte de ser salvas, hemos pasado a ser hijas de Dios, como dice también en Romanos 1:12, más a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron, pero le recibieron en su corazón, le dijeron al Señor como el ciego, que dijo, sí creo, y adorólo al Señor. Tenemos entonces esta bendición de que el Espíritu Santo, dice, que viene a morar a nuestro corazón. Dice, somos sellados con la prenda del Espíritu Santo. Entonces ahí estamos realmente preparadas, ya, preparadas para poder también rendirle al Señor nuestra adoración. Y a mí tuve esta inquietud yo de hablar de este tema, y me hizo bien, hermana, porque a veces confundimos un poco lo que es alabar, lo que es adorar, si bien todo eso, recién acabamos de alabar al Señor, recién acabamos, ¿no es cierto? Y sin duda que las hermanas que pidieron los signos, los coritos, es porque realmente les fue de bendición primeramente para ellas. Así lo hacemos, acostumbramos nosotros, ¿no? O porque lo cantaron durante la semana, o porque lo hicieron bien en un momento de, tal vez de tristeza, o de alegría, porque también cantamos de alegría. A mí me gusta el corito ese que pidió Marina, te vengo a decir, y yo le decía a Francesca, cuando pasaban acá los nenitos, pedí ese corito, y porque ella lo canta, ¿no? Entonces lo cantábamos está en casa. Entonces decía, bueno, ahora ya pasan atrás directamente. Entonces yo le decía, te olvidaste de pedir ese corito que le gusta a la abuela. Pobrecita, porque es así, hermana, y dice la palabra de Dios, que solamente, por eso digo, qué bendición que tenemos nosotros, de que podemos venir a adorarle al Señor, y lo podemos hacer por medio de su Santo Espíritu, hermana, y rendirle, como dice la palabra también, ¿no? Al Señor, toda nuestra gratitud a Él. Y me llegó esto también, porque dice, y tales adoradores busca que le adoren. El Señor, hermana, primero nos buscó. ¿Para qué? Para salvarnos. Primero nos buscó para salvarnos. Y ahora como hijas nos busca para que le adoremos. Qué hermoso, ¿no? Qué amor del Padre, ¿no? Que espera de nosotras, que espera de sus hijos, que vengamos a Él, como aquellas mujeres, dice, ¿no? Que cuando fueron al sepulcro, hay muchísimos textos, preciosos todos, pero que vinieron, ¿no? Que habían ido al sepulcro, después que el Señor lo habían llevado, ¿no? Después que el Señor había muerto, y el ángel le dice, que no estaba ahí porque el Señor Jesús había resucitado, y ellas se volvían, con temor, dice, y gran gozo, una mezcla de sentimientos, y el Señor les sale al encuentro, ¿y qué hicieron ellas? Siempre me impacta ese pasaje, ¿no? Que abrazaron sus pies y le adoraron.
¿Qué podían decir? ¿Qué le podían decir al Señor? Ya lo conocían porque ellas le habían, María Magdalena, dice la otra María, le habían acompañado durante su ministerio terrenal. ¿Qué habrá sido para ellas volver a ver al Señor? Resucitado, tal como el Señor se lo había dicho. ¿Qué otra cosa que entregarse, rendirse a los pies del Señor y abrazarlo? Una actitud, hermana, de gratitud, de reconocimiento, de amor al Señor. Y eso también me llevó a buscar un poquito lo que significa la palabra. En primer lugar, también quiero decir algo, porque si hay almas nuevas, muchas cosas las que digo, yo sé que mis hermanas las saben, las conocen. No traigo nada nuevo, hermanas, pero hay una cosa que quiero decir acerca de la adoración, que solo debe tributarse a Dios en su Trinidad, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Solo a Él debemos darle toda la gloria, toda la honra y nuestra adoración en reconocimiento de que no hay más Dios que Él. Yo soy Dios y no hay más, dijo el Señor. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué digo esto? ¿Qué ha logrado? ¿Qué ha hecho el diablo? ¿Qué ha hecho el diablo? Desviando, tergiversando la palabra de Dios, y así logrando que las almas hoy en día adoran lo que no tienen que adorar, lo que no tienen que adorar, adoran la materia, adoran, no sé, en Salta, Jujuy, no sé, hacen una fiesta tremenda porque rinden adoración a la Pachamama, la tierra. No se adora lo que ha sido creado por Dios. Debemos de adorar al Creador. Y todo viene bien hoy en día para Él. Ahora también están inculcando, ¿no? Ya hace tiempo, a nuestro propio yo, a nuestro propio yo. Tenemos que querernos, tenemos que esto, tenemos que lo otro. Eso no es de Dios, no es de Dios. Solamente debemos adorar a Dios como Creador, y a Dios como nuestro Salvador, a Dios como nuestro Padre Celestial. Si lo tenemos, si hemos tenido la experiencia de la salvación, solo a Él. Pero el enemigo sabemos, hermanos, ¿no? ¿Cómo? Como Él quiso ser como Dios y quiso ser adorado. Yo miraba acá. ¿Qué le dijo? Cuando el Señor Jesús, no puse la cita, bueno, Mateo 4, que todos lo conocemos, cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto, en Mateo 4, dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y ahí comienza, ¿no? Y llega. Entonces el tentador tiene el tentador, y llegándose a él, el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo, dijo, escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Así que necesitamos este alimento, así como necesitamos el alimento de cada día, necesitamos este alimento para nuestra alma, por eso estamos acá. Y entonces sigue el diablo. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está. Miren, el diablo como conoce la palabra. ¿Por qué?
porque él era uno de los ángeles más preciosos que Dios había creado, ¿eh? Y quiso ser como Dios, lo aclaro, lo aclaro porque hay almas nuevas, ¿no? Y quiso ser como Dios, ¿para qué? Para recibir la adoración también. Entonces fue echado, junto con todos aquellos ángeles que le siguieron. Así que le dice, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está además. El Señor siempre respondía con la palabra. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso es lo que busca el diablo, lo sigue buscando, hermano. Sigue buscando que se le adore. Inclusive sabemos que hay culto a Satanás. Así que vemos entonces, ¿no? La obra que también el diablo hace en las almas, ¿no? En los corazones. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y vemos, ¿no? Cómo el Señor, cómo el diablo le todo esto, le daba todo a cambio de ser adorado. Y esto me hizo pensar también, hermana, ¿no? Todo esto te daré. ¿Cuántas veces el enemigo pondrá delante de nuestros ojos cosas que a nuestra carne le agradan? ¿Cuánto tenemos, yo digo, ¿no? que entrega el Señor y discernimiento para darnos cuenta de dónde viene esto? ¿Es de parte del Señor o es de parte de Satanás? Todo esto te daré, porque a veces podemos ver las cosas, ¿no? Pueden ser cosas hasta buenas y lícitas, pero yo tengo que pensar, ¿esto a mí es redituable para mi vida espiritual? ¿Esto me va a hacer bien a mí o me va a impedir? ¿O me va a quitar tiempo? ¿O me va a ser de tropiezo en mi vida espiritual? ¿Cuánto discernimiento también tenemos, ¿no es cierto? Que tener en esto, en cuánta oración, porque el enemigo, hermano, como dice la palabra, anda alrededor nuestro, buscando cómo devorarnos, y sabe también en qué cosas nosotros podemos también ceder, aún en las cosas lícitas, hablo, Así que esto me hizo pensar también mucho a mí, porque él busca eso, ser adorado. De hecho, lo está consiguiendo. Pero también ¿para qué? Para apartar las almas, para que las almas no lleguen al conocimiento de la verdad, pero también a nosotras como hijas de Dios, para que quizás no le demos al Señor todo el tiempo que el Señor también nos pide, para que estemos cerca de Él, para que podamos ser enriquecidas con su presencia, en la comunión, sea nuestra hermana. Por eso busqué en el diccionario y hay una diferencia entre lo que es alabar a Dios, como también adorar a Dios. Y eso me llevó, dice, el diccionario común dice, a ver, si lo anoté por acá. Adorar significa reverenciar y honrar a Dios, dice, rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Yo pensaba, ¿no? Eso es lo que ha logrado el diablo. Hay muchas cosas, aún las materiales que se adoran, pero la gente las considera divinas, las considera como algo
les va a servir a ellas, de ayuda, de bendición. Aún las estatuitas, ¿no? ¿Cuánta gente las estatuitas de ángeles que hacen, ¿no es cierto? Y la gente la compra en su ignorancia seguramente, y se aferra a esas cosas y dice, bueno, este angelito, para que me traiga suerte. Y dice, aún con la palabra, hermana, aún con la palabra, puedo decir porque lo he visto yo en mi familia, de tener la Biblia abierta en un salmo, pero no leerla, la tienen abierta, y no la leen a la palabra, no la conocen, y bueno, pero tienen la Biblia abierta. Me parece que el tener la Biblia abierta, ya está la bendición, y no es así. Dios nos dejó su palabra para que la leamos, para que escudriñemos, para que nos alimentemos. ¿Cuánta bendición perdemos si no lo hacemos? Y por eso, ¿no? Eso es lo que dice el diccionario. Pero la palabra, adorar, tiene algo mucho más, un condimento me sale a mí, ¿no? Que es esa palabra, no sé si será. Más elevado, hermano, está relacionada con el amor. La adoración es amar intensamente. Eso es lo que yo llegué, buscando, ¿no? Buscando, leyendo. Lo encontré también en un mensaje y decía, amar intensamente. Eso es adorar, uno. Y es, ¿no es cierto?, con el amor de quién? Del Señor. Porque dice la palabra también, ¿no? Que cuando creímos, el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. El amor nuestro nos sirve. Nada de lo que tenemos, hermana, nos sirve. No le podemos ofrecer nada de lo nuestro, sino todo lo que recibimos del Señor. Así como dice que el amor de Él ha sido derramado en nuestros corazones. El amor es fruto del Espíritu Santo. Con ese amor yo tengo que venir al Señor, con ese amor, a adorarle. Ese es el amor del Señor. Espera de nosotras, que le amemos, que le amemos. Por eso, ahí está la diferencia. Y busqué algunas definiciones, algunas más que leí, y esta es la que más me gustó, ¿no? Pero qué lejos, ¿no? Uno también se ve de amar así al Señor. Dice, la adoración es un corazón que hierve ante la palabra del Señor. Ante la palabra. O sea que la adoración está ligada ¿a qué? A la obediencia. Yo no puedo decir, el Señor no quiere que nos engañemos a nosotros mismos. No puedo decir que yo amo al Señor. Yo amo al Señor, como aquel que dice, no, si yo creo en Dios. Pero nunca recibió a Cristo, nunca reconoció sus pecados, nunca se arrepintió, nunca le aceptó. Y acá también, un corazón, dice, que hierve ante la palabra santa, que lo obedece. Cantamos, me gustó el himno que dijo el hermano. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser. Y por eso dice el Señor también, el que me ama, mi palabra guardará. Esa es una muestra que amamos al Señor. Esa es una muestra, hermano. Si yo tengo el sentir, el deseo, voy a guardar, de agradarle al Señor, voy a amar su palabra y la voy a obedecer. Eso es amar la palabra, es obedecerla. Y me acordé enseguida de estos jóvenes. ¿Quién amaba la palabra? Vamos a poner por encima de todo. Al Señor Jesús. Él amaba la palabra del Padre. Y algo que escuché también, que justamente había estado
escuchando tantos mensajes ahora que seguimos teniendo para escuchar, que este pastor decía, hablando de la Santísima Trinidad, como recién dije, ¿no? Que son 3 personas en una, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, dice, él decía que había un siervo de Dios que decía, a ver si encuentro la frase, que la quería repetir. Decía, hablando de que el Señor Jesús siempre le dio la primacía al Padre. Y si leemos los versículos, leemos la palabra, decía, y dice que este siervo decía, primero entre iguales, el Padre, porque él también se refería a la oración, que cuando nosotros vamos a una oración, el Señor Jesús enseñó a los discípulos cuando le dijeron que ellos enséñanos a orar, le pidieron. Entonces el Padre, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos, que a veces nosotros cometemos por ahí ese error, ¿no? Y empezamos dirigiéndonos al Señor Jesús. Entonces él decía, no, por eso el Señor, si nosotros leemos pasajes, vamos a leer algunos, si no, no leemos la Biblia. Dice en San Juan 12, y el versículo 49 y 50. Dice porque, a ver, página 121, si alguno, vamos a esperar, porque es lindo, y después vamos a leer el tan conocido San Juan 10. Solamente muy poquitos versículos, ¿no? Que dice así, en el versículo 49, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Esa era la sujeción del Señor Jesús como Padre. Aunque era igual al Padre, pero Él le daba la primacía al Padre. Y en San Juan 10, que tenemos estos versículos tan conocidos, dice, hablando de las ovejas, San Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, una cosa somos. Eran iguales. Yo y el Padre, una cosa somos, una persona. Sin embargo, Él le da esa primacía al Padre, en obediencia al Padre. Eso es un ejemplo también para nosotras, ¿no es cierto, hermana? Y también me acordaba, hablando de la adoración y de guardar, que está ligada a la obediencia de los jóvenes hebreos. Cuando el rey Nabucodonosor, lo podemos leer, Daniel, a ver qué se... que es muy conocido, pero es muy lindo leerlo también. Cuando este rey, Nabucodonosor, había ordenado que se hiciera una estatua de oro, lean después el capítulo 3, para nosotros es muy conocido estos temas, y después que esa estatua fue terminada, convocó a todos, las naciones, o los pueblos, todos tenían que venir a adorar esa estatua, que en realidad lo representaba a él, y todos tenían, y el que no quisiera, dice en el versículo 6, 3, Daniel 3, 6, y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Ese era el castigo que iba a recibir
a aquellos que no estuvieran dispuestos a adorar esa estatua. ¿Qué les parece? Si hubiésemos estado nosotros en su lugar. ¿Y qué pasó? Había 3 jóvenes, los amigos de Daniel, que habían sido llevados cautivos, ¿no es cierto? Sadrach, en el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y más, y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos ni honraremos la estatua que has levantado. ¡Qué amor! ¿No? ¡Qué entrega, hermana, de estos jóvenes! ¡Qué fe! ¡Qué amor! ¡Qué entrega! Pero ellos, si no, o sepas, oh rey, como diciendo, y si tú permites, como diciendo, Señor, si tú permites que seamos echados en el horno de fuego, que fueron echados en el horno de fuego, porque el rey cumplió también su palabra. El que no adorare sería echado en el horno. Y vemos entonces la experiencia que ellos tuvieron por elegir, porque se negaron, hermanos, se negaron. Pero yo digo, la fidelidad también tiene un precio. Si queremos nosotros, ¿no es cierto?, ser fieles al Señor. Si queremos guardar su palabra, también tenemos que pagar un precio. El Señor mismo lo dijo: no solo que creáis, sino también que padezcáis por Él. Tenemos, dice, que sufrir por amor al Señor. Tenemos que sufrir. Y estos jóvenes fueron echados, y sabemos, ¿no? Vamos a leer un poquito, porque esta alma que está nueva acá. Así que dice que mientras ellos estaban en el horno de fuego, dice que veían uno más, ellos eran 3, y veían 4. ¿Y quién era? Dice en el versículo 25, he aquí que yo veo 4 varones que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Alto, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y juntáronse, dice, los grandes, los gobernadores, los capitanes, los del consejo del rey, para mirar estos varones, cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni de sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Qué maravilla, hermano. El Señor permitió. Ahí estaba el Señor guardando a sus hijos. No fue la voluntad del Señor que el rey tomara venganza por no haber adorado su estatua. Por eso dice el Señor: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Qué bendición. A veces nos encontramos en una encrucijada, ¿no es cierto? A veces no sabemos qué hacer, pero cuando realmente deseamos serle fieles al Señor, hermana, el Señor siempre va a estar ahí también, para recompensar esa fidelidad, para recompensarla. Así que, qué hermoso, ¿no? Y qué bendición poder gozar de poder nosotros ahora en este tiempo
poder allegarnos al Señor. Y también, hermana, en la obediencia, en el servicio, es mucho. Dije que iba a terminar horario. Este año termino horario. Pero el verdadero, mire, yo había notado muchas otras cositas. El verdadero adorador, dice, tiene que tener, ¿no?, una fe inquebrantable, ¿no?, la del Señor. Él es el autor de la fe, nuestro Señor. Y me acordé de Abraham también, me vino en Génesis, cuando el Señor le pide a ese hijo, a quien él esperó 25 años, y cuando llega ese hijo tan deseado, el hijo de la promesa, Dios se lo pide para que lo entregue en sacrificio. Y dice que yendo en camino, en obediencia a Abraham, preparó todo, y llevó a su hijo al lugar donde Dios le había dicho que tenía que entregarlo en sacrificio. Tenía que matar a su hijo, tenía que matar, como si fuera un corderito, como hacían así en la antigüedad antes, ¿cierto?, de entregarlo. Y antes, hermana, antes de dar ese paso, dice que Abraham, junto con su hijo, y le acompañaban 2 siervos, y ellos siguieron solos. Y vamos a leerlo. En Génesis 22. Me gusta decir como también está en la palabra, ¿no? Hago el relato para poder acortar, no sé. En Génesis 22. Bueno, acá es cuando vamos a leer el versículo 5. Ya habían emprendido el viaje, al lugar, al monte, a la tierra de Moria. Y dice que entonces dijo Abraham a sus mozos, los que le acompañaban: esperaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso lazo de Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Pero me llamó esto, ¿no? No había tenido en cuenta esta parte cuando dice acá, antes de entregar a su hijo, adoró al Señor. Acá la mayoría de las que estamos, creo que somos mamás, y sabemos, ¿no?, lo que es un hijo para nosotras. Y él dice que adoró al Señor ante semejante prueba que tenía que afrontar, pero lo hizo por amor al Señor, en obediencia a su palabra, pero también confiando en el Señor. Por eso que cuando Abraham le dijo, ¿dónde estaba el cordero para el holocausto? Porque esa era la costumbre, ¿no?, porque Dios también había establecido antes, ese corderito que se ofrecía, era para, estaba representando al Señor Jesús, ¿no?, el que iba a venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Ellos tenían que ofrecer ese corderito para limpieza de sus pecados. Y Isaac preguntó: ¿y el cordero? ¿Dónde está? Y él le contestó: Jehová proveerá. Por eso también, ¿no?, aquellas cosas que también el Señor nos manda, ¿no es cierto? Cuántas cosas, hermanas, con un corazón limpio, con un corazón íntegro también. Adorar al Señor, aquel que nos rescató del infierno, hermana, el lugar donde va a ir Satanás, con todos sus seguidores. Pero también tenemos que decir esto, porque si no,
Es como que no alcanzamos a valorar de qué nos salvó. Nos salvó de la condenación eterna, por eso dice, y nos hizo sentar en los mismos cielos con el Señor. Entonces, Señor, ahora, el Señor nos ayude, hermano. Dejo porque quiero cumplir. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, que hagan muchas cositas, pero bueno, que el Señor siga hablando a cada una de nosotras, conforme a nuestra necesidad, y también, ¿no? Esto como me sirvió a mí también para revisar, hacer un examen de mi vida. ¿Cómo estoy yo? Adorando a mi Señor. ¿Cómo estoy yo? En los caminos de Él, si realmente, o estoy con un corazón dividido, ¿cuántas veces, no es cierto, hermanas? Siempre que estamos delante de la palabra del Señor, nos sentimos en falta, pero el Señor también nos ama, nos ama y nos habla, por eso nos habla en su paciencia, en su misericordia, para que también nosotros vayamos creciendo en el Señor, en nuestra vida espiritual. Señor las bendiga.